Bienvenidos a Miedos Nocturnos, un viaje a través de las sombras de la noche, donde exploraremos los rincones más oscuros de la mente humana y nos sumergiremos en las profundidades del miedo. Acompáñanos, mientras desentrañamos los misterios de lo sobrenatural, compartimos historias de horror y nos sumergimos en el fascinante mundo de lo desconocido. Ricardo, buenas noches, ¿cómo estés? Buenas noches, amigo, muy bien, muchas gracias por preguntarme. Muy feliz, muy contento, muy emocionado por estar aquí. Ya es octubre, un mes muy importante para la comunidad que nos gusta lo sombrío, lo desconocido, las leyendas, personajes que son enigmáticos en toda nuestra sociedad y nuestra cultura pop. Entonces, muy contento y muy, intrigado por el tema que vamos a tratar el día de hoy. Me da mucho gusto que tengas esas emociones ante el capítulo del día de hoy, Ricardo, que te prometo no te va a decepcionar. ¿Y por qué no lo va a hacer? Porque en efecto, es un capítulo especial de Halloween, aprovechando que ya son las últimas semanas. Entonces creo que un especial, tanto para el canal como para nuestra audiencia, es más que perfecto por el tipo de temática que tenemos en este proyecto. Y hoy quise hacer algo justamente sumamente especial, porque algo que me gusta mucho para compartir siempre es el cine y el terror. Entonces, hoy vamos a hablar del actor que interpretó a Drácula, el primer actor que interpretó al Señor de las Tinieblas. Hoy vamos a hablar de Bela Lugosi. Pero para tener un poquito de contexto del por qué vamos a hablar de él, es necesario mencionar que hace mucho tiempo salió una leyenda urbana sobre este actor, que después de interpretar a Drácula, empezó a creerse el mismo Drácula, que empezó una decadencia mental en la que él se autodenominaba Drácula, en donde bebía sangre, en donde dormía en un ataúd, en donde no soportaba la luz del sol. Entonces, todo este enigma obviamente creció y creció. Posteriormente, se fue desmintiendo, obviamente. Sin embargo, creo que la historia de Bela Lugosi, más allá de la leyenda urbana, es fascinante, y quisiera hablar el día de hoy de este personaje. Teniendo este contexto en cuenta, me gustaría saber si sabías sobre esta leyenda urbana y qué tanto sabes sobre Bela Lugosi. Creo que hasta su momento yo conocía solamente las leyendas urbanas, como tú lo acabas de decir, estos mitos urbanos que se van generando conforme pasa el tiempo por muchas situaciones y muchas circunstancias de la propia vida, ¿no? O sea, también la gente llega a murmurar mucho y se va formando en verdad de ciertas cosas que ni siquiera tienes la certeza de que pudieran ser ciertas, ¿no? Hasta ahí sí tengo entendido, pero lo que es la vida de Bela Lugosi no la tengo comprendida, no la tengo en mi cabeza. Y bueno, es algo que espero que también la audiencia que no lo conoce y que está en este espacio para conocerla, también se está emocionada igual que yo para poder saber la vida de Bela Lugosi, el primer Drácula, y cómo llegó a ser considerado como que ya se había arraigado del papel tanto hasta creérselo. Creo que va a ser algo muy importante y muy, muy lindo de conocer en una historia que yo creo que muchos no conocemos, más allá de la leyenda de lo que es el Conde Drácula. Pues bien, Ricardo, partiendo de tu comentario, me encantaría compartirte la historia de Bela Lugosi, y lo haremos con el inicio de Drácula. Bela Ferenc de Soblasko, así quedó registrado en su partida de nacimiento, vio la luz el 20 de octubre de 1882 en Lugoj, una ciudad de la región de Banat que hoy pertenece a Rumania, aunque en aquel entonces formaba parte del vasto imperio austrohúngaro. Era el cuarto hijo de un respetado director bancario de origen húngaro y de una madre serbia dedicada al hogar. La familia gozaba de una posición acomodada, y desde temprana edad Bela reveló una pasión ardiente por la actuación, destacando en presentaciones escolares y en pequeños grupos teatrales infantiles. Sin embargo, la tragedia no tardó en marcar su destino. A los 12 años perdió a su padre, un golpe que desmoronó la estabilidad familiar y lo obligó a abandonar su infancia demasiado pronto. A partir de entonces, debió sumergirse en el mundo del trabajo para sostener la frágil economía de su hogar. Durante su adolescencia ejerció oficios rudos: minero, obrero, ferroviario y peón de todos tipos de labores. Y aún así,
Entre el cansancio de las jornadas interminables, nunca se apartó del teatro, donde encontraba un respiro, una sombra luminosa que lo mantenía unido a su verdadera vocación. Bela dio sus primeros pasos formales en el mundo de la interpretación en la Academia de Música y Artes de Budapest. Para entonces, apenas contaba con 19 años y ya brillaba en los escenarios de su país bajo el seudónimo de Arins Old. Su talento lo llevó a encarnar a personajes inmortales de Shakespeare. Fue Romeo, fue Macbeth, fue Hamlet y también supo arrancar sonrisas incursionando en la comedia. No era solo el arte lo que cautivaba, su imponente presencia, 1,85 m de estatura y unos ojos azul penetrantes, lo convertían en un galán natural, un rol que disfrutaba interpretar tanto en las tablas como en la vida misma. Todo parecía señalar que su destino estaba trazado hacia la gloria, pero el estallido de la Primera Guerra Mundial interrumpió ese sendero de luces. Bela fue llamado a filas, y en los campos de batalla la tragedia escribió nuevas cicatrices en su cuerpo. Fue herido 2 veces, su espalda quedó maltrecha para siempre, y de esas secuelas brotó otra sombra, la dependencia a los medicamentos que lo ayudaban a mitigar un dolor que jamás lo abandonaría. Al concluir la guerra de 1918, Bela retomó los escenarios como parte del elenco estable del Teatro Nacional Húngaro de Budapest. Pero su vida no se limitaba ya a la interpretación. Ese mismo año se unió al Partido Comunista, en medio de la revolución que daría paso a la efímera República Soviética de Hungría. Su compromiso lo llevó a la lucha sindical, encabezando huelgas y manifestaciones en favor de mejores salarios para los actores. De aquellas movilizaciones nacería la Organización Libre de Trabajadores Teatrales, germen del primer sindicato de actores de cine en todo el mundo, el Sindicato Nacional de Actores. Sin embargo, la marea política se ternó en su contra. Cuando la derecha contrarrevolucionaria recuperó el poder y la monarquía fue restaurada bajo la férrea mano del regente Miklos Horthy, Bela Lugosi quedó marcado como enemigo. Perseguido, debió abandonar su tierra natal para huir de la represión. Su exilio lo llevó primero a Austria y después a Alemania. Allí compartió escena con la actriz judía Dora Gerson en adaptaciones de las novelas de Karl May y trabajó bajo la dirección de nombres que más tarde se volverían leyendas. Su compatriota Michael Curtiz, futuro director de Casablanca, y Wilhelm Marnell, con quien se adentró por primera vez en el terror cinematográfico con la cinta muda La cabeza del Jano, un presagio de la oscuridad que marcaría el resto de su carrera. Bien, Ricardo, como nos podemos dar cuenta en este primer apartado de la historia, el origen de Bela Lugosi, creo que el destino ya estaba más que dispuesto a entregarle el papel de Drácula. Aún no llegamos a ese punto, pero con esos pequeños detalles nos damos cuenta que el destino es demasiado curioso con algunas cosas. En primer lugar, el lamentable hecho de que su padre haya fallecido cuando él era tan joven lo tuvo que obligar a hacer trabajos que tal vez no eran su pasión inicial, pero tenía que llevar la comida a la casa. Sin embargo, tampoco dejó de lado la verdadera pasión en este caso, que es la actuación, y se metió de lleno. Lamentablemente, también para llegar a tu destino hay varios obstáculos, en este caso la Primera Guerra Mundial, y obviamente este patriotismo, además de los ideales que tenía Bela Lugosi, que obviamente lo llevó naturalmente a que lo desterraran al no aceptar una monarquía. Sin embargo, esos primeros casos, o estos incidentes, podríamos decir, lo que la historia le puso a Bela Lugosi, poco a poco empezaron a forjar su camino hacia Hollywood, que pronto lo vamos a tener que mencionar. Pero, hasta el momento, ¿qué opinas del origen de Bela Lugosi? Wow, creo que esta parte de Bela Lugosi para mí es totalmente desconocida y que es importante recalcarlo, Ha sido, yo creo que fundamental, ¿no? Dentro de lo que es su inicio de su camino como actor. O sea, aparte de ser un hombre trabajador a temprana edad, ¿no? Bueno, un niño trabajador, te orienta también a seguir persiguiendo y luchando, ¿no? O sea, creo que es algo parte dentro de una buena ideología, de ser alguien que tiene su camino dirigido y construido y que sabe para dónde llevarlo, ¿no? Esta parte de lo de la Primera Guerra Mundial creo que sí dura un poco bastante en el aspecto de cómo lo mencionabas, ¿no? De que pues, era un galán natural, aparte siendo un actor, teniendo la habilidad de palabra, y cómo te puede venir a cambiar la vida
un conflicto que donde ni siquiera tenías algún interés, ¿no? Porque lógicamente te llaman al armisticio porque pues al final del día es necesario, ¿no? Entonces, si tienes que tomar las armas, tienes que tomar decisiones para sobrevivir. Ya no solamente por tu país, ya es más que nada por una supervivencia propia. Entonces, creo que también son partes importantes dentro de la vida de Bella, pero creo que también el hecho de que después de esto se haya vuelto también un enemigo público en su propio país por un cambio de democracia, bueno, de régimen, de forma de llevar el país, creo que también te habla de sus ideales, sus idealismos, ¿no? Digo, si bien el comunismo ha sido muy recriminado en el mundo junto con el socialismo, pero son ideologías que muchas, de manera política, muchos países adoptaban porque creían que era la mejor forma de conllevar el país, que la gente que estaba en el poder, y que llegue un partido socialista o un republicano, obviamente implica que lógicamente lo que va a suceder, pues te van a ver como alguien que puede atentar contra los intereses, y esto es lo que le pasó a Lugosi. Entonces creo que entendiendo estos puntos y estas partes y esta primera entrada te da pie a saber cómo es que terminó llegando a un lugar mucho más allá de su propio país. Creo que dentro de todas estas dificultades encontró un área de oportunidad porque se empezó a dar a conocer en más lugares y en más países donde podría explotar mucho mejor su talento o que otras personas pudieran verlo. Creo que para mí en este momento, si bien ya su vida está marcada por la desgracia desde la partida de su padre, pero hay un área de oportunidad que yo creo que por ahí fue donde pudo empezar a llegar y generar su leyenda como la conocemos ahora. Entonces creo que es un muy buen punto de partida para poder comenzar a conocer la vida de Bela Lugosi. Bien, Ricardo, para poder continuar con esta historia debemos de retomar esta parte caótica que es la turbulencia política en Europa, ya que a partir de esto, también alentado un poco por Michael Curtis, que este director ya lo mencionamos, tomó la decisión de cruzar el océano y buscar refugio en los Estados Unidos. No llegaba como un desconocido, de hecho. Llevaba a cuestas una carrera sólida con cerca de 25 películas y numerosos protagónicos en las tablas, un bagaje que lo distinguía entre las sombras del nuevo continente. En Nueva York, ciudad de luces y tinieblas, su ascenso fue lento pero firme. La verdadera revelación llegó en 1927, cuando obtuvo el papel que sellaría su destino, dar vida en Broadway a Drácula. Su interpretación del conde vampiro fue un triunfo, un embrujo escénico que hipnotizó al público y lo convirtió en un ícono. Al mismo tiempo, su vida personal alimentaba su leyenda. Casado con la acaudalada Beatrice Wick, su figura se elevaba como la de un galán irresistible. Aunque pronto aquel vínculo se quebró bajo la sombra de un ardiente romance con la estrella del cine mudo Clara Bow. Un escándalo que, lejos de dañarlo, encendió más el reflector sobre su nombre, dándole la publicidad que necesitaba para consolidar su carrera en tierras norteamericanas. Entre el 5 de octubre de 1927 y el 19 de mayo del año siguiente, Bela Lugosi encarnó al conde Drácula en el Teatro Fulton en Nueva York con 261 apariciones, todas ante un público que colmaba la sala, rendido a la hipnosis de su mirada y al misterio de su voz. Aquella entrega sobre las tablas no solo consolidó su figura, sino que, por un giro del destino, lo llevó a atravesar las puertas del naciente cine sonoro. Universal había confiado en Tom Browning en la adaptación fílmica de Drácula, y el director soñaba con Lon Chaney, su favorito del cine mudo. Pero la muerte sorprendió a Chaney en 1929, antes de alcanzar el medio siglo de vida, y el proyecto quedó huérfano. Fue entonces que el estudio impuso a Lugosi como protagonista, pese al desdén de Browning, que lo aceptó únicamente porque la alternativa era la nada. Se decía en los pasillos que el húngaro le incomodaba tanto en el arte como en el trato personal, pero el destino ya había dictado sentencia. Lugosi sería Drácula en la pantalla. El filme fue un éxito rotundo. Una obra que lo lanzó a la fama mundial y lo convirtió en un ícono eterno del terror. Sin embargo, la gloria no vino acompañada de riquezas. Había firmado un contrato de apenas $3,500, un pago fijo que no reflejaba el peso de su interpretación inmortal. Poco después, se negó a encarnar el monstruo de Frankenstein, pues consideraba ridículo el exceso de maquillaje y humillante la escasez de diálogo, reducido a gruñidos primitivos. Esa negativa abrió el camino a Boris Karloff, quien asumió el papel y se convirtió en su eterno rival en el arte de sembrar miedo en las pantallas. Un duelo que marcaría
2 décadas de cine de horror. Bien, Ricardo, como te podrás dar cuenta, tal vez la historia de Bela Lugosi y Drácula no son tan diferentes como pensábamos. Son, de hecho, demasiado similares. Ambos nacidos en Europa y obligados a mudarse al Nuevo Mundo, uno para conquistarlo, otro también, pero de diferente manera. Y en esta ocasión creo que debemos hablar de Bela Lugosi, ya que en efecto no llegó como un donadie. Llegó con un antecedente artístico demasiado potente. Hay muchas cosas que recalcar en este punto. En primer lugar, como Bela Lugosi, al ser un actor de teatro, pudo ser más versátil a la hora de poder interpretar a Drácula, no solamente conquistando Broadway, sino cuando también llegó la oportunidad de interpretarlo en la pantalla grande. ¿Por qué digo esto? Porque, como se podrán dar cuenta, estamos en una etapa de la transición del cine mudo al cine sonoro. Y en esta época, tal vez a muchos actores y actrices les costó adaptarse. Algunos se quedaron, otros pudieron lograrlo, y obviamente el nacimiento de nuevas estrellas. En el caso de Bela Lugosi, pues obviamente, tras su interpretación de Drácula en Broadway, pudo ser un candidato directo para hacerlo también en la pantalla grande. Tal vez la piedrita en el zapato fue este actor que lamentablemente falleció, el director, que pues también no era mucho del agrado de Bela Lugosi y viceversa. Sin embargo, creo que la experiencia de Lugosi en el teatro, en Broadway, pudo ser también un índice bastante importante, justo para que pudiera interpretar a Drácula en la pantalla grande. Repito, tenía las tablas necesarias para poder hacerlo, y repetimos, el destino es demasiado curioso, porque en efecto llegó no solamente para hipnotizar a Estados Unidos, sino a todo el mundo. Hasta el momento tal vez la fama ha sido social, no tanto económica lamentablemente, pero Drácula ha llegado a Estados Unidos y llegó para quedarse. ¿Qué opinas hasta el momento de esta época de Bela Lugosi? Es impresionante pensar que Lugosi, ya teniendo un impacto de más de 261 presentaciones en Broadway, ya te hace mención de que pues, no era un mal actor, era un muy buen actor. Lógicamente que ya un poco encasillado desde ese entonces en el personaje de Drácula. Creo que es algo importante que ya a mí me gustaría resaltar en este momento, ¿no? Porque, pues, si ya eres medianamente famoso, ya eres muy famoso a partir de que viene esta transición del cine sonoro y que ya se hace Drácula con actores ya hablando, ya con audio grabado, ya que la gente ya lo puede escuchar. Entonces, ¿eso qué nos implica? Que lógicamente él se supo adaptar, como tú lo decías, porque venía del teatro. Estaba muy acostumbrado a estar dialogando, a estar hablando, a estar siendo expresivo, ¿no? Como en la contraparte del cine mudo, que sí suena como un poquito contradictorio, pero pues es la realidad. Cuando no estás acostumbrado a actuar hablando, pues se te vuelve también un punto en contra, ¿no? Algo que te puede afectar. Entonces yo creo que a Lugosi le benefició esto. Esa parte de que ya se haya vuelto intocable por sí mismo, que se creyera intocable o que ya se volviera el mejor actor para él, también te habla un poco de su ego, ¿no? Un poco de la pérdida de lo que puede hacer el poder. Bueno, no el poder, pero sí la fama. Sí, de lo que te puede hacer perder el piso en muchas circunstancias, en muchas situaciones, ¿no? Aparte de sus amoríos, que creo que es una parte que hay que rescatar, ¿no? Creo que también saber ser un galán te implica entender que, pues, es algo que él mismo se adoptó y también no le incomodaba. Era algo que sabía que le generaba mucha más importancia y relevancia dentro de una sociedad norteamericana muy marcada por estar conociendo a las personas que están en un nivel altísimo de fama. Entonces creo que yo me diría, por eso me sorprende que se haya negado a grabar Frankenstein. Digo, porque también se volvió un hito, pero pues bueno, existió la contraparte para que pudiera empezar a crear una competencia, ¿no? Y creo que eso es algo bien importante dentro de esta historia. Y pues bueno, creo que lo que tú mencionas, este ego lo va a llevar a un borde de caída que ya es inevitable en este punto, porque no supo cómo darle un nuevo giro a tiempo a su carrera como actor. Entonces me gustaría seguir escuchando para saber cómo es que continúa esta historia y la leyenda de por qué es el Drácula eterno. Para poder continuar esa historia es preciso señalar algo muy importante, que el éxito es difícil de mantener. Después de Drácula
¿Qué hizo Bela Lugosi? ¿Qué hizo para mantenerse en Hollywood? Lamentablemente el siguiente apartado que les voy a comentar no es la mejor época de Lugosi, y aquí es donde entran muchos problemas, no solamente de encasillarse en un personaje, sino que al estar en Primera Guerra Mundial, y como ustedes recordarán, también el tema de la espalda fue sumamente importante en este tramo, y más adelante lo van a saber. Lugosi intentó escapar de la sombra que lo perseguía, probando suerte en otros géneros como la comedia, pero Hollywood no lo veía como un actor versátil, sino como un rostro destinado a infundir temor. Su presencia era reclamada únicamente para mundos fantásticos, delirios de ciencia ficción o historias de terror, lo que querían para asustar y nada más. En 1932 protagonizó El doble asesinato de la calle Morgue, adaptación del relato de Edgar Allan Poe, dirigida por Robert Florey. Ese mismo año fue el rostro hipnótico de La Legión de los Hombres Sin Alma, la primera gran cinta de zombies de Victor Halperin, y participó en La Isla de las Almas Perdidas, inquietante versión de Earle Kenton sobre la novela de Wells. Después llegarían Satanás, La Marca del Vampiro y El Cuervo. Hasta este momento ya hacía 1939. Su figura volvió a Frankenstein en La sombra de Frankenstein y su paseo por el misterio en Asesinato por televisión. Como una rareza en medio de su condena cinematográfica, logró un pequeño papel en In Concha, sátira política de Ernst Lubitsch encabezada por Greta Garbo. Pero Lugosi comprendió demasiado pronto que su gran éxito había sido también su maldición. Drácula lo inmortalizó, sí, pero también lo encadenó. Lo que para el mundo era un triunfo, para él se convirtió en un grillete que lo ataba de por vida al mismo papel. Lo expresó con amarga claridad en 1933, en una entrevista con La Vanguardia. Porque me especialicé en interpretaciones de horror, la culpa la tiene Drácula. Cuando aparecí por primera vez en un teatro neoyorquino a mi llegada de Hungría, hice un papel simpático. El siguiente fue Drácula, y desde entonces he sido Drácula para siempre. En Hollywood ya me han catalogado como tal, y ya nunca espero hacer los papeles que yo sinceramente anhelo. Bien, Ricardo, audiencia, como se podrán dar cuenta, la historia tendemos a repetirla. En este caso, Hollywood parece que sigue haciéndolo, y nosotros como audiencia, como consumidores, también. Cuando vemos a un actor que interpreta un papel de manera fantástica, tendemos a encasillarlo, o tal vez no fantástica, pero es el más popular en su carrera, y difícilmente lo podemos ver con otros ojos a pesar de que es un gran actor o una gran actriz. Entonces, para algunos puede llegar a ser una bendición, para otros, en este caso, una maldición. No me imagino lo frustrante que es tener la carrera desde Europa de Bela Lugosi en el teatro, luego aquí en un teatro neoyorquino como es en Broadway, y obviamente siendo un gran intérprete de Drácula en el cine de terror en aquel entonces, y de repente querer explorar algunos matices dentro de tu categoría como un verdadero actor, y que te lo nieguen porque lamentablemente todo el mundo ya no te ve como alguien más, ni como a Bela Lugosi, vaya, te ve como el verdadero Drácula. Entonces creo que aquí ya estamos viendo esta parte de decadencia al ya no ser feliz realmente con lo que tiene. Y en base a esto, me encantaría saber tu opinión ya de la decadencia que estamos contando de Bela Lugosi hasta este momento. En ese aspecto yo te quiero dar la razón porque estamos viendo la transición de una persona que actoralmente era muy nata, tenía una vocación desde una infancia, y se va convirtiendo en su peor tormento solamente por interpretar muy bien a un personaje. O sea, hay que recordar que era un muy buen actor y que así estaba tachado de por sí, pero ya no podía tener esta plusvalía y esta versatilidad como tú lo mencionaste en este apartado, porque al final del día seguía siendo Drácula, seguía siendo una persona que en apariencia podría influir terror en otras personas, ¿no? Mirada penetrante, voz agravada, actuación conforme al personaje. Y lo que tocaba decir, o sea, el estar encasillado por un personaje te lleva a esto, ¿no? Como una realización a medias, ¿no? Tienes la fama, tienes
el dinero, por decirlo así, tienes ya muchas entrevistas, ya mucha gente te ubica, pero porque solamente te ubican por Drácula, como tú lo mencionaste. Y creo que es importante mencionarlo, porque creo que hay muchos casos como estos, no solamente en el caso de Lugosi, sino en varios lugares alrededor del mundo lo hemos visto y lo hemos identificado, ¿no? Porque al final del día, la gente tiene esa perspectiva, porque son sus personajes con los que más explotaron. Muchos logran salir de ahí, pero en el caso de Bela no lo logró. Y desgraciadamente esto ya lo llevó a un punto de frustración. Y creo que el punto más importante es la entrevista para la Vanguardia, ¿no? Se especializó en personajes de terror porque ya no puede hacer los papeles que anhela, y creo que eso es algo que no hay que olvidar. Porque esto ya es el camino hacia un desenlace, una decadencia que te implica pues empezarte a cerrar de algún modo las puertas a ti mismo de lo que podías lograr o no, y empezarte a creerte la de, pues bueno, ser Drácula creo que no está tan mal, ¿no? Es entrar como en un conformismo, yo así lo veo, y creo que Hollywood, y como la misma gente lo es, a veces es muy ingrata con grandes actores que de verdad tenían un potencial mucho más grande para interpretar a otros papeles distintos y de otro giro, ¿no? Entonces, no es por compararlo, pero creo que también el mundo puede pensar que no podemos imaginar a un Mr. Bean no siendo Mr. Bean. Y Mr. Bean tuvo muchos giros. Sabemos que es Mr. Bean, pero ha tenido tantas actuaciones distintas, lógicamente en comedia, que ya no solamente te vas con el personaje de su serie. Entonces creo que en este caso no tuvo la misma fortuna a Drácula, ¿no? O sea, no le pasó lo mismo a Bela. Y creo que el desenlace ya estamos encaminándonos a saber para dónde va y para dónde va dirigido. Para poder continuar con esta historia, Ricardo, es preciso hacerlo justamente con lo que acabamos de platicar, el encasillamiento. Ya que esto último justamente terminó por convertirse en una losa imposible de levantar. Ya a comienzos de los años 40, la mente de Lugosi empezó a resquebrajarse, mientras su cuerpo buscaba refugio en la morfina y el alcohol. Su adicción avanzaba como una sombra que lo devoraba poco a poco. Seguía trabajando, sí, pero sus papeles eran cada vez más fantasmas de lo que alguna vez fue. Filmes de terror de bajo presupuesto, caricaturas pálidas del esplendor que lo habían convertido en leyenda. De ese periodo brotaron títulos como Frankenstein y el hombre lobo, El fantasma invisible, El regreso del vampiro, obras que parecían un eco desvanecido de su grandeza. Sin embargo, en medio de esa decadencia, la guerra le devolvió momentáneamente el pulso. Durante la Segunda Guerra Mundial levantó la voz contra el nazismo, apelando a la conciencia política que lo había marcado en su juventud. Usó su nombre para exigir que Estados Unidos diera refugio a los judíos perseguidos en Hungría, su tierra natal. Ese gesto, noble pero incómodo para muchos, lo pondría años más tarde bajo la lupa del implacable Comité de Actividades Antiamericanas de Joseph McCarthy, que lo señaló con el dedo acusador de comunista. En 1948, como si el destino quisiera cerrar su círculo de tragedias, Bela Lugosi volvió a enfundarse la capa del conde de Transilvania. Pero ya no era el vampiro hipnótico que había seducido a multitudes. Esta vez aparecía como una burla de sí mismo en Abbott y Costello contra los fantasmas. No pudo rechazar el papel. La ruina lo acechaba. Su cuarto matrimonio se había desmoronado y los dolores que le desgarraban la espalda lo mantenían encadenado al alcohol y a la morfina. Con un gesto insólito para la época, Lugosi se convirtió en una de las primeras estrellas de Hollywood en reconocer públicamente su adicción, buscando redención en un centro de desintoxicación. Las facturas de aquella batalla silenciosa fueron saldadas en secreto por Frank Sinatra, ferviente admirador del húngaro. Los grandes estudios lo habían borrado de sus listas hacía tiempo, pero en su caso encontró un cómplice inesperado, Ed Wood, el director maldito que el mundo recordaría como el peor de todos los tiempos. Junto a él rodó Glen o Glenda y La novia del monstruo, obras de bajo presupuesto que, aunque marginales, conservaron en sus sombras un destello de su grandeza perdida. Estaba en pleno rodaje de una tercera cinta, Plan 9, del espacio exterior, cuando su corazón se detuvo el 16 de agosto de 1956. Tenía 73 años. Así cayó el hombre que alguna vez dio rostro eterno al vampiro más célebre de la historia. Ed Wood, fiel a su reputación de director inclasificable, encontró una salida tan insólita como precaria
del súbito vacío que dejó la muerte de Bela Lugosi. Tomó los pocos minutos de metraje que había rodado con él y lo remendó con escenas en las que un improvisado suplente, el quiropráctico de su esposa, un hombre que no se parecía en nada en absoluto al húngaro, intentaba cubrir el papel. El resultado inevitablemente rozaba lo grotesco. Cuando Plan 9 del espacio exterior llegó a las salas, fue vapuleada por la crítica y despreciada por el público, hundiéndose en el fracaso inmediato. Sin embargo, el tiempo, caprichoso y cruel, le otorgó una segunda vida. Aquella cinta remendada, absurda y torpe, terminó elevándose a la categoría de película de culto, un extraño monumento dentro del cine de ciencia ficción y terror, donde la sombra de Lugosi parecía aún flotar, incluso entre los hilos mal cosidos de la producción. Bien, Ricardo, como nos podremos dar cuenta, Hollywood y la audiencia jamás pudieron perdonar a Lugosi, o más bien darle una segunda oportunidad. Lamentablemente lo encasillaron tanto en Drácula que ni el cine, ni en el teatro, que fue su origen, le dieron oportunidad de encarnar otro tipo de papeles. Para ellos fue Drácula y se acabó. Y nos podremos dar cuenta, perdonen, que simplemente empezó a protagonizar películas de terror de serie B, que era lo único ya para lo que le alcanzaba, a pesar de que en su momento era un gran actor. También hay que destacar otro tipo de cosas que tal vez fueron motivos de su decadencia, aparte pues, de una pequeña depresión, una gran depresión de no poder interpretar más papeles con ese rango actoral que él tenía, el dolor de la espalda desde la Primera Guerra Mundial, que fue tal vez un exponente en su vida para que le diera paso a aparte de los medicamentos, a otro tipo de sustancias para que el dolor se mitigara, pero pues provoca otro tipo de cosas, ¿no? En este caso adicciones. Y en segundo lugar, pues los temas familiares con sus esposas, ya problemas más personales que lo terminaron de pues, ¿cómo decirlo?, de enterrar públicamente. Y bueno, me gustaría dar un ejemplo justamente de ello, uno que ahorita se me viene a la memoria. La niña que protagonizó la película del Exorcista en los 70s, recordemos que sí, fue un muy buen papel, pero lamentablemente también, vamos a lo mismo, Hollywood y la audiencia le encasillaron tanto que años después ya no pudo hacer otro tipo de papeles porque su rostro se quedó inmortalizado en ese papel. Entonces, ¿qué hizo? Al puro estilo de Bela Lugosi, también se interpretó a ella misma en el mismo papel, pero en una película de comedia de bajo presupuesto. Entonces, hay algunas cosas que se tienden a repetir, pero pues un claro ejemplo. Tal vez no tan grotesco como el caso de Lugosi, pero sí muy similar, ¿no? Y bueno, también estamos mencionando el tema de su muerte. Lamentablemente llegó. Lo recordamos de una muy buena manera, pero lamentablemente, vaya, creo que la vida de Lugosi en Hollywood, como un gran actor, poco a poco, la maldición de Drácula, podríamos decirlo de esa manera, lo terminó por sepultar. ¿Qué opinas del lamentable caso y el lamentable final de Lugosi? Sí, desgraciadamente es muy triste el final de Bela Lugosi. Creo que nos deja también una importante lección de lo que significa realizar algo y que no termines encasillado, ¿no? Al final del día. Pero bueno, aquí la cuestión es que él no lo quería. La misma sociedad lo obligó a encasillarse en ese mismo aspecto. Es muy triste pensar y entender que un actorazo como él, una figura de nivel mundial, alguien de renombre, haya terminado encasillado en un entorno que a lo mejor le llamaba la atención porque es un actor, pero no era justamente lo que le apasionaba, como lo que él quisiera estar realizando todo el tiempo. Terminar como tú lo dices, con películas de bajo presupuesto, creo que ya fue un golpe muy humillante para su carrera, para lo que era y para la superestrella que se había convertido. Aparte, súmale el cuarto matrimonio fallido, las carencias económicas ya. O sea, ya aceptaba los trabajos justamente porque entre la dependencia al alcohol y a las morfinas, también te implica el hecho de que la ruina total viene acompañada de todo esto, ¿no? También hay que tomar en cuenta los dolores de la espalda que la quejaban desde la Primera Guerra Mundial, te implican a conocer esta parte de que, pues bueno, era un ser humano encasillado en un cuerpo que, bueno, en un personaje que él no pidió
encasillarse. Y creo que también es una buena memoria lo que mencionaste de la Segunda Guerra Mundial, porque si bien él trató de defender los derechos de sus paisanos, de gente que estaba en Europa, que necesitaba ser refugiada, también viene una señalización, y creo que también eso te orilla que te empiecen a cerrar otras puertas que en su momento pensaste que nunca se iban a cerrar. Pero bueno, es ser muy condescendiente también con su propia vida. Al final de cuentas, se redimió al final, trató de seguir trabajando, trató de seguir encontrando una buena estabilidad económica, aunque pues las producciones fueran de medio pelo, o ni siquiera de eso. Y eso te habla de que la etapa final de su vida y su decadencia no fue obligada por él, ni no fue propiamente por un escándalo propio de él, sino que fue ocasionada por la misma audiencia, por la misma sociedad y por el mismo Hollywood. Digo, trataremos de justificarlos, pero creo que aquí la única víctima de todo este atosigo de Drácula terminó siendo Ela. Entonces vamos a tener en cuenta esta parte para que pues le demos un poquito de lugar a Lugosi dentro de la historia y dentro de lo que compete de ser un gran actor, que sí, en el cine de terror era funcional, pero que realmente su vida se vio corrompida solamente por un personaje que lo llevó a la fama. Bien, Ricardo, antes de poder terminar con este especial de Halloween, me gustaría hacerlo con el misterio de la capa y lo que tal vez fue lo que expuso la leyenda urbana de Lugosi. Los restos de Bela Lugosi descansan en el Holy Cross Cemetery de Culver City, California. Tal vez para muchos creyeron en la última frase que pronunció, afirmando ser el propio conde Drácula, o tal vez para alimentar el mito que siempre lo rodeó. Familiares y amigos anunciaron que, junto a su cuerpo, se enterraría la capa que había usado en la película de Browning, esa que jamás se quitó, y otros objetos emblemáticos del vampiro de Transilvania. El mito persistió hasta 2011, cuando se anunció que esa legendaria capa de seda saldría a subasta con un precio base de $1.2 millones. El escándalo no tardó en estallar, con acusaciones de fraude y engaño, hasta que George, hijo del actor, confesó que la prenda original jamás había sido enterrada. La capa depositada en el ataúd, explicó, era solo una de las muchas que Lugosi había usado en otras películas. Un gesto simbólico más que auténtico. Hoy, aquella capa de seda que realmente perteneció al conde Drácula se exhibe en The Academy Museum of Motion Pictures, en Los Ángeles, abierto al público desde septiembre de 2021. Un relicario tangible de la leyenda de Bela Lugosi y su eterna sombra vampírica. Me encantó poder terminar el relato de Bela Lugosi con el tema de la capa, ya que siento que le agrega misticismo a toda la leyenda urbana, así como todo lo que se hablaba en entorno de Bela Lugosi. ¿A qué es a lo que vamos? Como te lo dije desde el principio, había muchas cosas que se decía sobre este actor, que bebía sangre, que dormía en un ataúd y finalmente, incluso en sus últimas palabras, que él era conde Drácula. No sabemos si lo dijo porque lo interpretó, porque realmente creía que era el conde Drácula, o simplemente como una forma de broma, ¿no? Sin embargo, repito, la capa creo que agrega un toque más aterrador, ya que ser enterrado con ella, hubiera sido legendario, pero pues afortunadamente creo que fue una decisión, repito, correcta, el que se haya expuesto en un museo para que recordemos la leyenda de Bela Lugosi. Repito, tal vez tal vez en el momento en que se subastó, pues sí, hubo mucho debate en que si era falsa, de que era fraude, pero pues yo creo que después de esto ya la leyenda urbana de plano se extingue por completo. Sin embargo, jugar con ella en algún momento tal vez fue divertido, ¿no? Y esto le agregó justamente al Drácula definitivo que fue Bela Lugosi, ¿no? Entonces pues hablamos de un ícono del terror en todos los sentidos. Pues me gustaría saber tu opinión respecto a este final, pero sobre todo la leyenda urbana de la capa y lo extra que te he contado alrededor del capítulo. Le da un misticismo distinto a la leyenda de Bela Lugosi. Creo que en ese aspecto puntual no podemos evitar pensar de por qué lo enterraron con la capa. ¿Por qué justamente con la capa? No, a lo mejor un gesto simbólico, ya al final de cuentas aclarado hace
16 años, pero creo que también eso te deja como un poco de sensación, perdón, de 14 años, un poco de sensación de que, bueno, le das este misterio dentro de la sombra de lo que significa Bela Lugosi como Drácula, ¿no? Y que también lo haya dicho le da otro punto a la leyenda y le da otra forma y le da otra sensación y le da otro sabor, le da otro sazón para que en el momento de que lo entierres haya sido con la capa. Digo, no lo hicieron con la original, pero fue un gesto muy, muy lindo, yo creo, también de parte de su familia para honrar un poco su legado en ese aspecto y que su legado se hiciera mucho más grande después de su muerte. Creo que eso no solamente es como un gesto mediático, sino como un gesto significativo para poder enaltecer más la leyenda de Bela Lugosi, que si bien al final no fue retribuida como tenía que haber sido, pero con ese pequeño gesto, a pesar de que se haya aclarado en 2011, te deja la sensación de que mínimo, al final, ya después de que acarició su cuerpo, tuvo el reconocimiento que se le merecía, porque también él fue parte de eso y que también él lo haya dicho, le da un reconocimiento público y pasó de ser una superestrella a ser una leyenda del cine de terror a nivel global, y eso creo que es una parte que a mí me gustó mucho. Es algo que hay que respetarle y hay que admirarle a Bela Lugosi, que hasta nuestros días sigue siendo un ícono del cine de terror en Estados Unidos y en muchas partes del mundo. Bien, Ricardo, me encantaría compartir la conclusión de este episodio. La vida de Bela Lugosi fue un viaje entre la gloria y la oscuridad. Un destino marcado por el peso de un personaje que lo consagró, pero también lo condenó. Aunque el hombre murió, el mito permanece intacto. Cada vez que el telón del terror se abre, su silueta vuelve a erguirse y su voz, profunda y enigmática, nos recuerda que Drácula no es solo una ficción, sino una sombra que nunca se extinguirá. Lugosi se convirtió en lo que más temía y deseaba al mismo tiempo: un ser eterno, un fantasma del cine que, incluso en la tumba, sigue levantándose con cada proyección, con cada recuerdo, con cada suspiro de miedo. Porque Bela Lugosi no solo interpretó al vampiro, él se transformó en él. ¿Qué te pareció el capítulo del día de hoy, protagonizado una vez más por el único actor que podría interpretar a Drácula, Bela Lugosi? Wow, es impactante conocer la historia de Bela Lugosi. Es muy triste en muchos aspectos, la verdad sí es muy triste en algunos aspectos puntuales. Muy caótica también, eso me encanta mencionarlo, creo que es muy caótica y creo que es lo que te da una superestrella y una leyenda como lo es Bela Lugosi. Digo, bien lo mencionaste en la conclusión, él no hizo a Drácula, él se convirtió en Drácula con el paso del tiempo, y eso es una parte que a mí me está sorprendiendo mucho, porque hay muy pocos actores que interpretan personajes que se terminan convirtiendo en él, ¿no? En tiempos recientes creo que tenemos algunos, pero ya no son del género de terror. Pero igual así, o sea, son muy pocos los personajes o las personas que se adaptan tanto a su personaje que la gente cree que son ellos, ¿no? Por mencionar algunos, Iron Man, Álvaro Obregón, Goshoy acá en México, creo que te implica eso. O sea, tú ves a la persona y ya no ves al actor, ya ves otras facetas, ya ves al personaje que tanto tiempo te envolvió. Y en el caso de Bela, wow. Pero creo que esa parte de que sea tan un vaivén de emociones constante en su vida y tantos giros inesperados que no pensarías de una superestrella, la hacen mucho más increíble, la hacen mucho más impactante y la hacen mucho más inmortal. Y creo que con esa frase me gustaría terminar. Bela Lugosi no solamente se volvió eterno, se volvió inmortal gracias a Drácula. Si llegaron hasta este punto del episodio, queremos agradecerles por haberlo terminado. Muchísimas gracias. La próxima semana habrá un episodio especial de Halloween, así que para que estén atentos a nuestras redes sociales. Recuerden que nos pueden seguir como @miedosnocturnospodcast, a excepción de X, antes Twitter. Ahí estamos como @miedospodcast. También suscríbanse al canal de YouTube y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan el contenido semanal que traemos para todos ustedes. Y por último, pero no menos importante, también síganos en Spotify, escuchen los episodios, también compártanlo, pero sobre todo califiquen el proyecto con las estrellas que ustedes creen que nos merecemos.
Sin nada más que mencionar, Ricardo, agradecerte por haberme acompañado en esta enigmática historia del Drácula definitivo, que hasta el día de hoy sigue siendo protagonistas no solamente de historias y películas, sino de una conversación. Sin nada más que mencionar, te deseo una muy buena noche. Muy buenas noches, amigo.